Abra la escritura, hermano amado, en el capítulo 13 de Romanos. Hoy me sentí inquieto para que juntos, en unos minutos, ya que no queremos ser largos, dijimos, podamos meditar un poco acerca de nuestra responsabilidad como cristianos y como ciudadanos. Tal vez usted no esperaba un tema como este, pero yo quiero aprovechar la oportunidad de este día para que nosotros veamos lo que la Biblia dice, si es que la Biblia dice algo acerca de esto. Normalmente sabemos que como congregación, como iglesia y la iglesia misma del Señor en el mundo no debe inmiscuirse en asuntos políticos, pero indudablemente usted y yo como ciudadanos tenemos una responsabilidad. Y si usted tomó la decisión de no votar, yo quiero animarlo a que lo haga después de este culto, si usted no lo ha hecho. Ya su pastor ya lo hizo, ya tenemos ahí la marca, no sé cuántos ya votaron. Levántenme la mano los que ya votaron, por favor. Muy bien, mejor ahora levántenme la mano los que no han votado. Los que no han votado, gloria a Dios. Bueno, yo lo animo a que usted al salir de aquí busque su mesa. Creo que usted puede estar pensando, no tengo por quién votar, pero después de que platiquemos un poquito acerca de lo que la Biblia dice, yo creo que nuestra opinión puede cambiar. Indudablemente la autoridad que va a quedar, aunque nosotros no lo creamos, realmente la autoridad que va a quedar, Dios la va a poner. Entonces nosotros tenemos que votar obviamente por el candidato que hemos creído que es el más adecuado. Eso es usted y Dios. El voto es secreto, todo eso usted ya lo sabe. Pero me interesa, hermano amado, hablarle de todo el consejo de Dios, y creo que vale la pena, especialmente los jóvenes. Mi hija más pequeña hoy votó por primera vez, y a mí me interesa que nosotros podamos saber qué es lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 13, verso 1. Solo voy a hacer una rectificación. Como es feriado este 15 de septiembre, se suspende el discipulado de damas, ya que es 15 de septiembre. Entonces está suspendido el discipulado de damas solamente este 15. Sométase toda persona. Ahí está usted, ¿verdad? ¿Está usted ahí en toda persona? A las autoridades que gobiernan. Eso tiene que ver con lo que hoy hemos hecho, y los que no lo han hecho van a hacer. Y este principio es sumamente importante, subráyelo en su Biblia. Yo, como tengo varias versiones, no lo tengo subrayado, pero lo quiero subrayar porque dice: porque no hay autoridad sino de Dios. ¿Quiere repetir conmigo eso? Porque no hay autoridad sino de Dios. Usted vino dormido hoy. Otra vez. Si no hay autoridad, dice, no hay autoridad sino de Dios. ¿Así dice su Biblia? Muy bien, yo creo la Biblia. Y en cuanto a esto, muchos han hecho sus diferentes comentarios, sus diferentes, a través de los tiempos, especialmente en estos tiempos muy peligrosos, hermano. Muchos hacen una meditación acerca de estos pasajes y a veces cuestionan lo que Dios dice, porque dicen: ¿cómo puede poner Dios a un tirano? Y usted tal vez lo pregunta también, ¿verdad? Especialmente los jóvenes, con ese espíritu fogoso. Pero yo le quiero recordar que cuando se escribió la epístola a los romanos, si usted tiene una Biblia que tiene notas, se podrá dar cuenta que en esas notas al inicio generalmente nos indica en qué año fue escrita la carta. Probablemente dicen que hay dos fechas, una 41, entre el 41 y el 54, que gobernó Claudio, un emperador romano. Y otros dicen que en los tiempos probablemente de Nerón se escribió Romanos. Eso es más complicado, entre el 54 y el 68. Pero tanto Claudio como Nerón, yo no sé si usted se ha dado cuenta que alguno de ustedes le puso a su perro Nerón.
¿Alguno de ustedes alguna vez le puso Nerón a su perro? Bueno, yo he conocido muchos Nerones. ¿Y usted por qué cree que le ponen Nerón a los perros? Por bravos, dice. Bueno, yo creo que a la larga es porque no es un nombre bien recordado, ¿verdad? Porque Nerón, aunque fue un emperador romano, quizá fue uno de los más sanguinarios. Porque estos emperadores, y especialmente Nerón, hizo atrocidades tan grandes que la historia nos narra a nosotros que él persiguió a los cristianos, y parece ser que todo confluye. Los historiadores aún actuales, que ahora hay mucha información, casi todos confluyen en que Nerón quemó la ciudad de Roma, ¿no es cierto? La mandó a quemar. Estaba tan loco que la mandó a quemar. Y adivine a quién le echó la culpa, Nerón. A los cristianos. En ese contexto histórico, en esas situaciones que se estaban dando, ¿cómo podemos entender que Pablo diga, porque no hay autoridad sino de Dios? Probablemente en este país hemos tenido malos gobernantes. La historia nos ha demostrado muchas cosas inadecuadas, pero le aseguro que no se compara al accionar de Nerón. Y sin embargo, Pablo, bajo revelación del Espíritu Santo, dice, porque no hay autoridad sino de Dios. Probablemente este tema es polémico, y obviamente usted tiene que sacar sus conclusiones, pero tengo que pensar que si la Biblia dice esto, la persona que va a gobernar este país a partir de enero, tengo que pensar que también viene de Dios. Si usted después de ese tiempo, después de los primeros meses, porque a veces hablan de 120 días, ¿verdad? De 150, 180, mejor no deberían de decir mucho, ¿verdad? Y darse suficiente tiempo, porque normalmente el pueblo se desanima, se desilusiona, pero yo creo que nosotros tenemos que tener una actitud bíblica, sana, cristiana, frente a las autoridades. Sigue diciendo el verso, y las que existen por Dios son constituidas. Bien claro el concepto, ¿verdad? Si esas autoridades son constituidas por Dios, ¿por qué normalmente los cristianos nos pasamos criticando las autoridades? ¿Por qué continuamente utilizamos a veces hasta los medios para atacar a las autoridades? Creo que como cristianos tenemos derecho a poder velar por la justicia, aunque no seamos jueces, pero me parece que es más a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de nuestro trabajo, a nivel de nuestros subalternos, a nivel de los que con los que trabajamos, que esa justicia tiene que ser real. Pero me llama la atención que la Biblia dice que son por Dios constituidas. Eso quiere decir que la actitud nuestra, y hablo de la actitud de la iglesia en general, es urgente que cambie. Es urgente que nosotros podamos realmente ubicarnos en el lugar que tenemos, y como lo vamos a ver, nosotros jugamos como iglesia un papel importante, pero vale la pena que chequeemos cuál es ese papel. El capítulo 13, verso 2 dice, por consiguiente, debido a que Dios ha puesto las autoridades, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Mire qué delicado. La autoridad es el policía de Metra que le mueve a usted su vehículo porque usted lo dejó mal parqueado. ¿Es cierto o no es cierto? La autoridad es aquel que está en los semáforos
y que normalmente a las horas pico lo deja 20 minutos a usted esperando y le da paso a las avenidas principales y usted está que trina, especialmente si va tarde. Pero dice que el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Usted se pregunta por qué los primeros cristianos, ¿cree usted que los primeros cristianos estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cree usted que aquellos que fueron mártires, que murieron en los circos romanos, o en el circo romano, que murieron en diferentes circunstancias, ¿usted cree que tenían poder de Dios? Le estoy preguntando, ¿cree usted? Medite un poquito, esto es para meditar. ¿Cree usted que tenían poder de Dios? ¿Cree usted que a través de ese poder Dios podía respaldarlos en diferentes acciones? ¿Por qué murieron? ¿Por qué estuvieron sujetos al martirio cuando probablemente el mismo Espíritu se los podía llevar como se llevó a Felipe para ocultarlos? ¿Se acuerda que a Jesús lo ocultaron cuando no estaba su tiempo para morir? Dice que lo querían despeñar, ¿verdad? Y dice que se desapareció en medio de ellos. Entonces quiere decir, hermano amado, que esta enseñanza que es para los hijos de Dios nos deben hacer meditar realmente en nuestros tiempos, ya que generalmente creo que cada uno de nosotros tendemos a tener un alma un tanto rebelde. No sé si dice amén. Pero nos cuesta sujetarnos a la autoridad, tenemos que reconocerlo. Nos cuesta aceptar que haya reglas, nos cuesta aceptar que haya leyes. Generalmente vamos en contra de la autoridad y tristemente empezamos a ir en contra de la autoridad desde que somos niños. ¿Se ha dado cuenta usted que el niño berrinchudo no le hace caso al papá? Y no le hace caso a la mamá. Y normalmente nosotros es desde ahí, y aquí hay niños y por supuesto hay padres, que necesitamos establecer límites porque los padres son autoridad. Y si el niño resiste a la autoridad, el libro de los Proverbios nos indica que al niño hay que corregirlo. Por supuesto, se empieza instruyéndole, se empieza educándolo, se empieza explicándole por qué razón las cosas deben ser como deben de ser, pero también hay disciplina. Así que desde los hogares podemos nosotros acostumbrarnos a saltarnos los muros, saltarnos las bardas. Y luego lo vamos a hacer en la escuela. ¿Cuántos jovencitos cristianos y jovencitas cristianas en la escuela van en contra de la autoridad? Porque en el hogar no aprendieron a que se estableciera la autoridad. Y por supuesto, este verso 2 va a ser muy difícil para ellos en la vida práctica, porque la Biblia dice, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes, verso 3, no son motivo de temor. ¿Cómo quisiera uno que eso fuera cierto, verdad? Pero a veces los gobernantes sí son motivo de temor, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? Las autoridades en estos tiempos a veces son motivo de temor. Yo no sé si cuando usted va a la 1 de la mañana por alguna emergencia o alguna situación, quizá saliendo de una media vigilia, se encuentra con una radiopatrulla y usted lo que hace es meter más la velocidad para que la radiopatrulla no esté cerca de usted, ¿verdad? Y debería ser al revés. Sin embargo, tenemos que entender que la Biblia está hablando de cómo deben de ser las autoridades. Y la razón de los gobernantes dice que no son motivo de temor para los que se portan bien, para los de buena conducta. Y nosotros los cristianos somos llamados a vivir de acuerdo a una buena conducta. Entonces, como hijos de Dios, nosotros no deberíamos de tener temor. Aunque las situaciones sean difíciles, las autoridades, según la Biblia, están para no impartir temor a los de buena conducta, sino para el que hace el mal, dice. Sin embargo, vivimos en una sociedad, hermanos amados, donde parece ser que el que hace el mal le va bien.
¿Qué dice usted? Y el que se porta bien, le va mal. Sin embargo, la Biblia sigue hablando una verdad que la vamos a complementar con otros dos pasajes, donde creo que vamos a poner el equilibrio a esto, porque probablemente si los gobiernos están actuando mal, sospecho que la iglesia tiene razones o hay causas por las cuales las autoridades también están actuando mal, debido a que la iglesia ha dejado de jugar su papel. Hermano amado, entonces ahora hay que formar parte de un partido político. No estoy diciendo eso. Vamos a ir al pasaje, vamos a ir a la Biblia. Dice: ¿deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti. Y aquí usa una palabra muy interesante, porque dice: es para ti, no sé si en su versión dice lo mismo, un ministro, un servidor, un diácono, un servidor de Dios para bien. Las autoridades entonces, en la mentalidad de Dios, en el deseo de Dios, en el plan de Dios, es que sean sus servidores. A uno le extraña darse cuenta que en el libro de Daniel Dios le llama su ministro, su siervo, a emperadores más paganos que el paganismo. ¿Ha leído usted eso? Y Dios les llama a su siervo. Uno se puede confundir al leer esos pasajes, pero en realidad va a la par del concepto que Dios quiere trasladarnos desde acá, que no hay autoridad sino puesta por Dios, y esos hombres, Darío, por ejemplo, Ciro, esos emperadores que estaban ahí solamente cumplieron el plan de Dios, porque uno de ellos dio el decreto para que el pueblo de Israel, una vez se completaran los 70 años de cautiverio babilónico, salieran de Babilonia. Así que en ese sentido eran siervos de Dios. Yo tengo que pensar, hermanos amados, que independientemente de los gobernantes que nos han gobernado y los que nos van a gobernar, en realidad lo que Dios está diciendo es que Él está al control y que realmente nosotros estamos bajo la mano poderosa de Dios, y que Dios puede actuar y aún puede ser consecuente con la intercesión que los hijos de Dios hagan en un país. No sé si me está siguiendo. Yo quiero terminar lo que dice Romanos, porque le dije que voy a ser corto. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Note usted esto: pues por esto, verso 6, a ver si lo quiere quitar usted de la Biblia, el verso 6. Pues por esto también pagáis impuestos. ¿Se ha dado cuenta usted que la mayoría de cristianos dice: yo no pago los impuestos porque no quiero que se los roben? Ese no es su problema. Eso será de las autoridades. Pero usted, hermano, ¿compra todavía sin IVA? Cada vez que le ofrecen a usted los comerciantes con IVA o sin IVA, ¿usted escoge comprar sin IVA? No me lo diga porque se va a dar color. No, usted medite, ¿qué está haciendo usted? Si le dan la oportunidad de comprar sin IVA, ¿usted compra sin IVA? ¿Qué marufias le acepta usted a sus contadores para pagar menos impuestos? Aló, ni me mire, no sea que lo discierna. Pero ¿nota usted que esto la Biblia lo norma? Dice: pues por esto también pagáis impuestos. Entonces la próxima vez que usted tenga que pagar su ICR, pague lo correcto. No se meta a hacer marufias. Sea correcto, seamos correctos, para que de esa manera nosotros estemos actuando adecuadamente, porque tarde o temprano
se van a aprobar las leyes antievasión. Y no me gustaría irlo a ver a Pavón. Y no me gustaría que usted me viera en Pavón. Cada uno de nosotros creo que tenemos que ser cuidadosos con esto. Ahora lo quiero llevar, para ponerle equilibrio a esto, a la segunda epístola, o déjeme ver si es la primera, de Timoteo, capítulo 2, creo que es primera epístola de Timoteo, capítulo 2, donde hay un llamado a la oración, pero un llamado a la oración especial. Yo creo que esto le pone el equilibrio a lo que nosotros normalmente no vemos. Y cuando vemos Romanos 13 solamente así, creo que nuestro corazón no está muy tranquilo, especialmente si estudiamos en una universidad tan contestataria como la San Carlos. Yo estudié en la San Carlos. Y si usted de alguna manera tiene sus propias ideas, porque se ha dado cuenta que a veces los cristianos separamos lo que creemos que es de Dios de la vida secular, y lo hacemos cuando nos conviene. Capítulo 2 de la primera epístola a Timoteo, ¿lo tiene ahí? Dice el apóstol Pablo: exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas. Aquí hay 4 actitudes espirituales que los hijos de Dios debemos hacer. Rogativas, oraciones. Una rogativa, por lo visto, no es lo mismo que una oración, ¿verdad? No crea que estoy haciendo símbolos acá. Sí, porque ya me dijeron que hago símbolos raros a veces, pero es porque tengo el dedo así. Mejor lo hago aquí, ¿verdad? Mire, primero dice rogativas y luego oraciones. Ese es otro símbolo, tampoco, ¿verdad? Entonces mejor no hago símbolos, especialmente hoy, ¿verdad? Pero piden rogativas, oraciones. ¿Qué será una rogativa, hermano? Si no es lo mismo que la oración. Bueno, rogativa es rogar, ¿verdad? ¿Cómo le roga, o mejor le ruega, cómo le ruega un niño que quiere un dulce a su mamá? ¿Cómo le ruega? Sí, mamita, por favor, dame el dulce. Bueno, eso es cuando ruega bien, ¿verdad? Porque a veces hace berrinche. ¿Cómo hace la jovencita que quiere sus permisos? ¡Hala, no seas mala, mamá! Déjame ir, decime que sí. Y va de rogar y rogar y rogar, ¿verdad? Hasta que uno lo cansan, ¿verdad? Entonces la rogativa debe ser algo, obviamente, dirigido hacia Dios, con mucha fuerza. Y dice oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Fíjese que Pablo está exhortando a eso. Y si lo dejáramos ahí, nos quedaríamos demasiado generales, pero me gusta el verso 2 porque otra vez nos ubica en lo que estamos hablando hoy. Dice, por los reyes. Entiéndase, en esos tiempos había reyes. Hoy sería presidentes, diputados, jueces. Por ejemplo, no sé si está aquí el hermano Alfonso, él es un juez de paz, aleluya. Debe ser de la orden de Melquisedec, entonces. Juez de paz. Bueno, es un juez. ¿Y usted alguna vez ha orado por él para que imparta justicia correcta? Y no sé cuántos jueces haya en el país, pero una de las cosas más terribles que sucede en este país es que el sistema judicial está corrompido. Pero el sistema ejecutivo también lo está. El organismo legislativo está también corrompido. Pero no se asuste porque también la iglesia está corrompida. Hay mucha corrupción en todos los órdenes, pero lo que me interesa es que dice por los reyes. Entonces, si dice por los reyes, ¿qué hay que hacer por los reyes? Por los que están en eminencia, por los que están en autoridad, hay que hacer rogativas. Eso es para la iglesia. Hay que hacer oraciones. ¿Oró usted por este ejercicio cívico? Ojalá que haya orado. Ojalá que si no hemos orado, oremos. Porque se está decidiendo realmente en nuestro país, se están tomando decisiones importantes. Y lo que la Biblia dice no es que usted haga propaganda política.
Lo que está diciendo aquí es que usted haga rogativas, que le esté rogando a Dios que hoy Él, ya que Él es el que decide qué autoridad se va a poner, sea Él el que la ponga. No sé si me está siguiendo. Rogativas. Todas esas 4 cosas, acciones de gracias. ¿Cuántos de ustedes han dado gracias por los diputados que tienen? Está difícil, ¿verdad? Pero más de alguno debe ser bueno ahí, ¿verdad? Nosotros acostumbramos a generalizar todo. Y dice, y por los que están en autoridad, ahí están todos aquellos, no sé cuántos, son más de 20,000 candidatos, dice, ¿verdad? Alcaldes, síndicos, a veces son cínicos en lugar de síndicos. Pero nota usted el papel activo de la iglesia, ¿cuál es? Es en el orden espiritual. Ahí necesitamos nosotros ser activos espiritualmente hablando, porque la Biblia nos dice el apóstol, exhorto. Ahora, ¿cuál es la razón? Yo se lo digo rápido. Está en el final del verso 2. ¿Cuál es la razón por la que vamos a tener rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los que están en autoridad o en eminencia? Para que podamos vivir una vida tranquila. ¿Será que eso solo se aplicaba en los tiempos que Pablo escribió a Timoteo antes de que terminara el siglo primero? ¿O es para nosotros también? ¿Cree usted que nosotros podemos vivir una vida tranquila? Entonces, ¿qué debemos de hacer, iglesia? ¿Cómo me hubiera gustado encontrar ayer el ayuno, toda la gente que vino a ayunar por presentarle rogativas al Señor, para que Él hoy obrara de una manera maravillosa? Aunque claro, cuando usted ve fulano, mengano, perencejo, sutanaco, usted dice, ay, no hay nadie bueno, dice usted, ¿verdad? Pero déjeme decirle que Dios ya escogió. Si somos consecuentes con lo que dice Romanos 13, ¿cree usted que Dios ya escogió? Claro, va a usar el sufragio de este país, pero Él ya escogió. Y tenemos que pensar que aunque no sea el candidato de nuestro interés o de nuestro deseo, el que Dios ponga y las autoridades que Dios ponga, Dios puede actuar para que usted y yo, y por supuesto los demás, vivamos una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. ¿Cree usted que Dios puede hacer eso? Un verso más antes de terminar, ya que usted, si no ha votado, tiene que ir a votar. Tal vez usted va a cambiar la balanza. Proverbios, capítulo 8, verso 15. Mire lo que dice el sabio Salomón. Dice Dios, por mí reinan los reyes. ¿Está de acuerdo a lo que dice Romanos 13, verdad? Hay unidad. Por mí reinan los reyes. ¿Por quién? No es el que hizo la campaña más millonaria, ¿verdad? Por mí reinan los reyes. Sospecho que si cada pueblo merece sus autoridades, sospecho que la iglesia en el país, la iglesia de Cristo en el país donde hay autoridades, buenas o no buenas, también lo merece la iglesia. A veces esas autoridades hacen que la iglesia sea perseguida. Usted sabe que hay países donde la iglesia está siendo perseguida. Y uno dice, ¿cómo es posible que esas autoridades vengan de Dios? ¿Pero no será para avivar a la iglesia? ¿No habrá un plan? Por mí reinan los reyes. Y los gobernantes, podríamos decir, por mí, decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. ¿Se da cuenta que Dios no se aparta
de lo que llamamos el poder político, en el sentido que Él decide. Hay otro verso que usted lo puede buscar, que es contextual, que dice que Dios pone y quita reyes. Este país ya tuvo la experiencia de un hombre que profesaba ser cristiano, ¿no es cierto? Por lo menos dos, pero uno que llegó democráticamente, sin decir nombres, pero usted ya identificó. Qué llamativo que no terminó el periodo. No, ¿verdad? ¿Será que Dios lo puso y Dios lo quitó? A veces nosotros vemos que tuvo que irse por esto y aquello. Pero en realidad, si la Biblia realmente lo que quiere trasladarnos es verdad y debe ser interpretado como lo estamos haciendo en este momento, tal vez de una manera muy literal, tenemos que, hermanos, a partir de hoy, estar orando con rogativas, con acciones de gracias, con oraciones, con peticiones, para poder vivir de una manera que en este país podamos seguir predicando el Evangelio con libertad. Hace 4 años se decía que el actual gobernante iba a perseguir a la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad que se decía eso? ¿Y la iglesia fue perseguida? ¿Quién cree usted que actuó? Yo no sé cuáles eran los planes. No sé si eso podría ser cierto o si eran especulaciones. Pero Dios permitió que el Evangelio siguiera siendo predicado y usted todavía vive en un país con libertad para predicar el Evangelio. Entonces, actuemos en el ámbito espiritual. Seamos una iglesia local comprometida a orar por nuestras autoridades, comprometida a discernir los ambientes, comprometida a tomar autoridad. Ayer los pocos que venimos al ayuno, tomamos autoridad contra acechanzas de violencia, contra cualquier situación. Y creemos que Dios escucha, porque dice que Elías era un hombre igual que nosotros, con las mismas pasiones, con los mismos problemas, llamémoslo así, pero oró y ya no llovió por 3 años. Volvió a orar y volvió a llover. Y entonces termina ese pasaje de Santiago diciendo: la oración eficaz del justo. ¿Y cuántos justos hay aquí? Hemos sido justos, justificados por el Señor, pero debemos aprender a ser justos. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Yo ya terminé. Si usted no ha ido a votar, vaya. Emita su voto creyendo que Dios ya eligió. Y ore para que los que van a quedar en eminencia, si llegan con otro tipo de intenciones. ¿Usted cree que Dios no puede cambiar los corazones? En este país, la gente que se mete a la política, la generalidad ha sido el enriquecimiento ilícito. ¿Por qué no orar específicamente? Porque los que llegan con esa intención, el Señor les cambia el corazón. ¿Puede Dios cambiar el corazón? ¿Puede Dios hacer que las personas realmente sean transformadas? Creemos que sí. A través de peticiones, a través de rogativas, a través de acciones de gracias, Dios puede hacer la diferencia. Póngase de pie, mi hermano amado. Gloria a Dios. ¿Por qué no ahí donde está hoy? Oramos porque este proceso de elecciones termine en paz. Que no haya movimientos equivocados, que no haya ningún tipo de fraude, que no haya un fraude electrónico, que no haya nada que enturbie este proceso
Y como no sabemos quién va a quedar, podemos orar, porque el Señor cambie corazones. ¿Cree que lo podemos hacer esta mañana? ¿Cree que podemos orar con fe? ¿Cree que podemos hacer rogativas? ¿Cree que podemos darle gracias al Señor porque nos está permitiendo un proceso del cual nosotros no nos podemos soslayar? Padre, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra también trae luz para aspectos como los cuales o los que hemos tocado hoy, Señor. Señor, queremos una vez más reconocer que las autoridades que nos van a gobernar el próximo periodo, tú las has escogido, tú las pondrás y también tú las quitarás según tu plan y tu propósito. Te pedimos, Señor, que la iglesia representada en este lugar hoy podamos, Señor, como un solo cuerpo, orar porque tú te glorifiques este día, que guardes de cualquier acto de violencia a cualquier ciudadano de este país, y que cada uno, Señor, de aquellos que van a llegar y que van a obtener un puesto de autoridad, como dice tu palabra, nosotros desde ya oramos, intercedemos, Señor, porque todo aquel que va a impartir justicia, Señor, el temor de Jehová caiga sobre él. Señor, en esta hora te pedimos que el temor tuyo caiga sobre aquellos que han de tomar decisiones importantes. Padre, en el nombre de Jesús clamamos para que el corazón de los hombres que ha decidido llegar a una instancia política para enriquecimiento ilícito, Señor, en el nombre de Jesús, clamamos en esta hora para que el corazón les sea cambiado y que puedan ejercer, Señor, su función como servidores tuyos. Señor, lo hiciste en el pasado, lo hiciste, Señor, con Ciro. Le cambiaste el corazón y le ordenaste que soltara a tu pueblo para que la profecía, tu palabra se hiciera realidad, y él vino a ser un servidor tuyo. Padre, en el nombre de Jesús clamamos para que el próximo presidente de este país sea alguien que tú hayas puesto y que en el camino, Señor, tú cambies su corazón. Oramos para que, si no te conoce, Señor, pueda ser revelado tu nombre a su vida, a su familia, a su gabinete. Padre, en el nombre de Jesús, tú puedes hacer cosas grandes y nosotros creemos que eres poderoso. Por eso clamamos, porque anhelamos vivir quieta y reposadamente. Este país ha sido bendito, Señor, por el Evangelio. Ha sido, Señor, un país al cual se le ha predicado tu palabra. Te pedimos, Señor, que eso fructifique y que nuestros hijos y nuestros nietos, Señor, si tú no has venido, puedan vivir quieta y reposadamente, predicando tu palabra, Señor, y viendo transformaciones conforme a tu plan. Te damos gracias, Señor, por eso. Y te pedimos que aquellos que todavía van a ir a votar, tú les abras el camino, que les permitas hacerlo sin obstáculo, con bendición, con su familia. Llévalos con paz y tráelos con paz en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso, aleluya, al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, estamos despedidos. Dijimos que nos íbamos a las 12, nos estamos siguiendo a las 12:15. El próximo domingo, no se olvide que estamos aquí a partir de las 9. Solo hoy empezamos a las 10. A partir de las 9 en adelante, y son bendecidos o son bienvenidos aquellos que quieran estar nuevamente con nosotros en las diferentes actividades. Vayan con cuidado, vayan con precaución, y que el Señor les bendiga grandemente.